Los sintagmas. 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 Joder, no me digáis que la palabra sintagma no es fea. Tú tienes un hijo, le pones de nombre sintagma y le has amargado la vida. Porque claro, cuando sea adolescente, ¿cómo lo van a llamar los amigos? Sintagma no lo van a llamar, qué nombre tan feo. Cinta lo van a llamar. Joder, si lo llaman cinta, acabarán llamándolo Cintia al final y será un cachondeo. Lo van a llamar sin qué, sin gusto, sin sabor, sin qué. No tiene sentido. Además es una palabra incluso que suena como a villancico, ¿no? Sintagma, sintagma dulce, sintagma. Bueno, es una palabra fea. Pero bueno, la cuestión es que aunque sea una palabra fea, esconde detrás de ella algo más o menos simple de explicar, más o menos sencillo. Vamos a verlo. Vamos a empezar con la definición que hace el libro en la página 216 sobre sintagma, ese cuadro verde con el que empiezan todas las teorías. Fijaros que lo he puesto en esta diapositiva. El libro dice así: las palabras se agrupan entre sí para formar grupos sintácticos o sintagmas. Estos grupos sintácticos desempeñan diferentes funciones en la oración. Bueno, esto es lo que dice el libro. Ya sabéis que este tipo de cuadros siempre tenemos que desentrañarlos un poco, porque en realidad dicen cosas que son mucho más simples de cómo lo dicen. Yo os aseguro que en estas palabras está escondida la definición de sintagma. Lo único que tenemos que hacer es desentrañarlo, es decir, buscar dónde está esta definición. Vamos a sacar para ello las palabras más importantes. Si queremos definir la palabra sintagma, vamos a ver cómo lo podríamos hacer utilizando esta información. Podríamos decir que un sintagma es un grupo de palabras que desempeñan diferentes funciones en la oración. Eso sería la definición. ¿Veis? Ahí estaba escondida. Sería más o menos esto, ¿eh? Un sintagma es un grupo de palabras que desempeña diferentes funciones en la oración. Yo creo que de esta forma se entiende un poco mejor, ¿no? Bueno, quizá hay una palabra que despista un poco, que es esto de funciones o funciones en la oración. Pero no debería haber problema, porque nosotros ya conocemos dos funciones que hemos estudiado la semana pasada. Son la función de sujeto y la función de predicado. Fijaros en la siguiente diapositiva. Como digo, ya conocemos dos funciones, la de sujeto y la de predicado. Yo os he puesto un ejemplo, una oración, que dice así: los platos sucios están en el lavavajillas. Si yo os pidiera que sacaseis aquí cuál es el sujeto y cuál es el predicado de esta oración, pues yo creo que sería bastante simple y todos coincidiríamos y diríamos que los platos sucios es el sujeto y que están en el lavavajillas es el predicado. Por tanto, podríamos decir que los platos sucios es el sujeto, repito, y que están en el lavavajillas es el predicado. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos repasado un poco las funciones del otro día, que son sujeto y predicado. Ahora lo que tenemos que saber, lo que tenemos que añadir, es que el grupo de palabras que forma el sujeto es un sintagma. Por tanto, los platos sucios es un sintagma. Y el grupo de palabras que forman el predicado son también un sintagma. Están en el lavavajillas, por tanto, son un sintagma. Eso es lo que quiere decir la definición de la diapositiva anterior. Que un grupo de palabras que realizan una función dentro de la oración son un sintagma. Por tanto, conocemos el sujeto, conocemos el predicado, pero ya conocéis otro tipo de funciones dentro de la oración. Por ejemplo, un complemento directo, un complemento indirecto, un atributo. Todas esas funciones de la oración están desempeñadas por sintagmas, por grupos de palabras. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Bueno, pues vamos a insistir un poco en esta idea. En esta oración, los platos sucios están en el lavavajillas. Hay dos funciones, sujeto y predicado, y por tanto podemos decir que hay dos sintagmas, es decir, dos grupos de palabras que realizan una función determinada. Vamos a verlo un poco con más detalle. Bien, aquí tenemos la misma oración. Los platos sucios están en el lavavajillas. De acuerdo. Hemos dicho que los platos sucios es un sujeto y que esas palabras forman un sintagma. Bueno, para saber qué tipo de sintagma es, porque hay diferentes tipos de sintagmas,
nos tenemos que fijar en cuál es la palabra más importante de ese sujeto. La palabra más importante de ese sujeto sería platos. Es decir, del sintagma los platos sucios, la palabra más importante es platos. Y platos es el núcleo. La palabra más importante de un sintagma la vamos a llamar núcleo. ¿De acuerdo? Bien. Y en este caso, la palabra platos, ¿qué tipo de palabra es? ¿A qué categoría gramatical pertenece? Pues la palabra platos es un sustantivo. Un sustantivo que es lo mismo que decir un nombre, ¿vale? Por tanto, si yo ahora preguntase qué tipo de sintagma es los platos sucios, una vez que sabemos que platos es el núcleo, la palabra más importante, y que esa palabra tan importante es un sustantivo, o dicho de otra forma, un nombre, podríamos decir que los platos sucios son un sujeto, pero a su vez son un sintagma nominal. Y se llama sintagma nominal porque su núcleo, su palabra más importante, es un sustantivo, es decir, un nombre. Por eso se llama sintagma nominal. ¿Vale? Bien, vamos a pensar en el predicado. Están en el lavavajillas. La palabra más importante de un predicado, siempre, 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 es el verbo. Y en este caso es la palabra están. Así que podemos decir que están es el núcleo de este predicado. ¿Vale? Y como hemos dicho, esa palabra están, que es el núcleo del predicado, es un verbo. Muy bien, pues ya sabemos qué tipo de sintagma es están en el lavavajillas. Si su palabra más importante es un verbo, entonces podemos decir que este sintagma es un sintagma verbal, porque la palabra más importante es un verbo. Así de simple y así de fácil, ¿vale? Y así, analizando los verbos de los diferentes sintagmas, pues llegamos a todos los tipos de sintagmas que tenemos. No son muchos, son 5. Vamos a verlos. Mira, tenemos el sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Si pensamos en los nombres, es que sale solo, porque un sintagma nominal es aquel que tiene como núcleo un nombre. Bueno, un nombre o un pronombre. ¿Os acordáis el otro día que decíamos que los pronombres realizan la función del nombre y por tanto es lo mismo, ¿no? Si nos fijamos en el ejemplo que tenemos al lado, Carlos está cansado, ¿dónde hay un sintagma nominal cuyo núcleo sea un nombre? Pues aquí, en Carlos. Carlos, que es el sujeto de esta oración, y Carlos, que es un nombre, forma un sintagma nominal. Creo que es sencillo, ¿no? Vamos al siguiente tipo de sintagma, que también lo hemos visto antes. Un sintagma verbal es aquel que tiene como núcleo un verbo. Bien, hemos dicho que el sintagma verbal realiza la función de predicado. Por tanto, en el ejemplo de Carlos está cansado, el predicado sería está cansado. Es decir, el sintagma verbal es está cansado. Un sintagma adjetival tiene como núcleo, por supuesto, un adjetivo. La propia palabra lo dice. Dentro del ejemplo, Carlos está cansado, ¿dónde hay un adjetivo? Es decir, una palabra que da características a otra. Pues aquí, cansado. Luego, cansado, que es un adjetivo, forma un sintagma adjetival. Vamos al siguiente ejemplo. Tenemos el sintagma adverbial. Lógicamente, su núcleo será un adverbio. Aquí he modificado un poco el ejemplo, ¿eh? Carlos llegó tarde. ¿Dónde hay un adverbio aquí? Pues tarde. Así que tarde es un sintagma adverbial. Y finalmente tenemos el sintagma preposicional. Aquí vamos a cambiar un poco, porque el sintagma preposicional no es aquel que tiene como palabra más importante una preposición, como núcleo una preposición, sino que el sintagma preposicional es aquel que empieza por preposición. Siempre que veis una preposición, ahí comienza un sintagma preposicional. Y en el ejemplo, Carlos llegó en tren, el sintagma preposicional está aquí, porque en es una preposición e introduce un sintagma preposicional. Estos son los 5 tipos de sintagmas.